Hermanos, el propósito de la iglesia es capacitar, instruir y ayudar a los cristianos en sus diferentes áreas, dentro de sus diferentes aspectos de vida, a adorar a Dios. Esa es la razón por la cual la iglesia existe. Porque, hermano, tú fuiste creado para adorar a Dios, y en Cristo, si ahora estás verdaderamente en Cristo, has sido renovado por el Espíritu para adorarlo, porque todos fuimos creados para adorar a Dios, pero desde Adán el corazón del hombre se corrompió a tal forma que ahora el hombre solo se quiere adorar a sí mismo. Pero en Cristo hemos sido renovados para buscar la gloria de Dios y caminar en la imitación de Cristo, que es adorarle y glorificar a nuestro trino Dios. La iglesia tiene este propósito. La iglesia, a través de sus diferentes acciones, sus diferentes ramas, por así decirlo, busca dirigir a los cristianos para que estos presenten una adoración cada vez más excelente, cada vez más pura. No por nada el Catecismo Menor de Westminster comienza preguntando: ¿cuál es el propósito por el cual el hombre fue creado? Y dice el Catecismo: para glorificar a Dios y disfrutar de Él. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la iglesia sino capacitar, dirigir, ayudar a los cristianos para que cada vez presenten una más excelente adoración? La disciplina. ¿Para qué es la disciplina sino para corregir aquellas veces donde estamos dejando de glorificar a Dios, ser corregidos para regresar a la adoración pura? La instrucción. ¿Para qué es la instrucción sino para revelarnos e enseñarnos cada vez más la forma correcta de adorar? Pues hemos aprendido en el libro de Levítico, en las meditaciones, que Dios demanda una forma de ser adorado y a Dios no le agrada cualquier tipo de adoración. Esa es la mentira del diablo en el siglo XXI y el siglo XX. Que no importa cómo ofrezcas tu adoración a Dios, siempre y cuando sea sincero. Falso. Cuando Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego, no que Dios prohibió, sino que Dios no mandó, no era fuego prohibido, solo era fuego que Dios no había mandado. Cayeron al instante fulminados por un fuego que se derramó del cielo, porque a Dios no se le adora solo con buenas intenciones, a Él se le adora como Él lo ha establecido. Ese es uno de los propósitos de la iglesia, dirigir a los cristianos para que caminemos cada vez más en una adoración pura. Hermanos, la misma existencia de la Reforma Protestante en el siglo XVI y XVII fue la purificación de la adoración a Dios. Hay un pequeño librito escrito por Juan Calvino, el cual recomiendo bastante, el cual se llama La necesidad de reformar la iglesia. Y es que su amigo, llamado Martin Butzer, el amigo de Calvino, le dijo: escribe algo para justificar la reforma, porque muchos están diciendo lo que ustedes hacen es innecesario, solo causa división. Y entonces Calvino se dio a la tarea de escribir este librito y comienza en el libro diciendo que la razón por la cual la reforma ha comenzado es por la necesidad de adorar a Dios. La necesidad de adorar a Dios de forma pura. Miren esto, él dice: el evangelio tuvo que ser rescatado primeramente, porque es solo a través del evangelio que podemos ofrecer una adoración pura. Noten que no dijo: el evangelio fue rescatado porque es el único mensaje por el cual el hombre puede ser salvo. Eso es verdad. De hecho, ese es su segundo punto. Pero su punto principal es: el evangelio fue recobrado porque
porque es solo a través del Evangelio que podemos adorar a Dios. La razón de la Reforma Protestante, la razón de la existencia de este gran cisma no fue sino llevar a la iglesia de Cristo a presentar la más pura adoración. Y hermanos, por eso estamos aquí esta mañana. Porque deseamos crecer en una adoración más y más pura. Hermanos, la predicación tiene varios aspectos. Es instruirnos, pero no solo es instruirnos. La predicación tiene el propósito de inflamar su corazón para que podamos ser movidos a presentar cada vez mejor adoración. La predicación tiene el propósito de consolarlos, amados hermanos, para que cuando estén en aflicción y ese momento donde no podemos prorrumpir alabanza por nuestro corazón, sea consolado con la palabra y entonces podamos proclamar adoración. La predicación tiene el propósito de instruirnos respecto a cómo quiere Dios que vivamos para que así podamos vivir en adoración. Ese es el propósito. Hermanos, ese es el propósito por el cual Dios dejó la predicación, para hacer una iglesia más pura, más santa. Cualquier domingo en la mañana que la iglesia es convocada para escuchar la palabra predicada, el fin último de la predicación es guiar a la iglesia a presentar una adoración pura. Cualquiera que sea el tema, es el fin último. La predicación puede tener diferentes matices. Alguna puede ser más de instrucción, otra más de amonestación, otra más de exhortación, otra más de consolación, otra más de aliento y ánimo. Pero cualquiera que ésta sea, el fin último es guiar a la iglesia a adorar. En la iglesia en Guadalajara he podido predicar el Evangelio de Juan. Y hemos llegado a un texto que había esperado por largo tiempo. Saben, a veces es difícil predicar porque uno ve el texto que le toca predicar y dice, quisiera pasarme aquí 5 domingos. Pero ve los textos de adelante y dice, ya quisiera llegar por allá. Y así ciertamente me ha pasado en el Evangelio de Juan. Apenas estaba en el prólogo de Juan, en los primeros 18 versículos, y ni siquiera quería avanzar demasiado a prisa, sino desmenuzarlo, pero al mismo tiempo veía lo que nos esperaba en el capítulo 2, 3, 4, 5, y decía, ya quiero llegar y presentar eso a la iglesia de Cristo. Así que Juan, el capítulo 14 había sido un texto que había esperado por largo tiempo. Y ahora hemos podido pasar en el capítulo 14, no sé si 10 predicaciones y nos faltan quizá algunas otras 5 o 6, porque hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza, hay mucha consolación en este texto. Y particularmente es un texto, hemos llegado a un texto que creo que la iglesia en general tiene necesidad. Y es un texto que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Así que les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y que me acompañen puestos en pie a leer desde el versículo 16 al versículo 20. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16 al versículo 20. Dice así la palabra santa de nuestro trino Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo
en vosotros. Esta es la palabra de Dios. Acompáñenme en oración. Te alabamos, Señor, porque habiéndonos creado para alabarte, nosotros pervertimos nuestros caminos y nos desviamos de tu voluntad para buscar la adoración de nosotros mismos. Y habiéndonos podido dejar así en nuestro pecado para que fuésemos juzgados, ahora en Cristo y por su obra hemos sido transformados y renovados para llevar la imagen de tu Hijo y caminar en sus pisadas, en la glorificación de tu nombre de todos nuestros días. Oh Padre, ¿qué pediré esta mañana con tu iglesia? Sino que tú bendigas a tu iglesia por medio de tu Santo Espíritu, para que tu iglesia crezca en una comprensión cada vez más excelente de la adoración al Trino Dios. Padre, esa es mi petición en esta mañana, que tu iglesia pueda conocer la obra particular de tu Santo Espíritu, al menos este aspecto que tocaremos, para que ésta pueda ofrecer una adoración más y más pura al Trino Dios. Oh Padre, está con nosotros en este tiempo. Lo pedimos, Señor, porque no importa, Padre, no importa cuánto estudio o no importa la forma de la predicación, si tu Espíritu no bendice, en vano trabaja el predicador. Oh Padre, por eso dependemos de ti, por eso dependemos solo de la llenura y la obra de tu Espíritu entre nosotros, para que podamos hacer esta exposición lo más correcta posible y tu iglesia tenga algo de alimento. Padre, no dejes a tu iglesia sin alimento, bendícela a pesar del que predica. En el nombre de Cristo. Amén. Podemos sentarnos. Pues como he dicho, hemos llegado a este texto en Guadalajara y para mí ha sido algo muy especial, porque hemos llegado desde el versículo 16 hasta el versículo 31 del Evangelio de Juan, aquella parte del Evangelio donde la obra del Espíritu Santo es expuesto. Hermanos, de todos los evangelios, sin temor a equivocarme, puedo decir que el que más nos revela la vida trinitaria de Dios y su obra de salvación trinitaria es sin lugar a duda el Evangelio de Juan. No estoy diciendo que los otros textos no lo toquen. Claro, todos son trinitarios porque nuestro Dios es trino. Pero es el Evangelio que más toca aquellos aspectos invisibles de la vida de la Trinidad en sí y para nosotros, en sí misma y para nosotros. Y no debemos tener temor a decir esto. Nadie dudaría en decir que Romanos y Gálatas fueron las epístolas que más exponen la justificación por la sola fe. Nadie tendría temor a decir eso. Tanto que Lutero consideró la epístola a los Gálatas su Catalina. Él dijo, Catalina se llamaba su esposa, y él dijo, Gálatas es como mi Catalina. Así podemos decir del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan expone de una forma más profunda, como ninguna otra parte en la Biblia, la vida trinitaria en Dios y, como he dicho, para nosotros. Y hermanos, nosotros creemos en un trino Dios, pero la verdad es que muchas veces la tercera persona de la divinidad nos es desconocida. Y muchas veces el pretexto por lo cual justificamos nuestra ignorancia de la tercera persona de la divinidad es porque decimos que ella no busca gloria para sí, sino para Cristo. Pero aunque eso es verdad, no obstante, el Espíritu Santo merece la misma adoración con el Padre y con el Hijo. Tanto así que uno de los credos tempranos de la iglesia dice así: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Nuestra confesión, nuestra proclamación es que el Espíritu Santo es una persona divina. No es una fuerza, es una persona divina.
y que al ser Dios merece una misma adoración. Pero la verdad es que muchas veces como iglesia podemos estar conscientes de la obra del Padre y prorrumpir en acción de gracias por su obra. Y estamos conscientes de la obra del Hijo. Pero muchas veces nos falta el conocimiento de la tercera persona de la divinidad. Y es por eso que me gustaría exponer con ustedes algo de esta divina y preciosa persona. Porque hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual existimos? Sino adorar a Dios. Conocer por lo tanto mejor la divina Trinidad nos lleva a presentar una más excelente adoración. Ese es mi propósito, que la iglesia el día de hoy pueda conocer algo más de la persona del Espíritu, para que así podamos ofrecer una más excelente adoración. No debemos tener temor a hablar del Espíritu Santo. Es verdad que muchos allá afuera lo abusan y dicen que esos balbuceos y que esas caídas y que en algunos hasta ladridos y vómitos pertenecen a la obra del Espíritu, pero eso no es sino blasfemia. Pero hermanos, porque ellos han blasfemado el nombre de Cristo, nosotros no debemos ignorar la tercera persona de la divinidad, sino conocerla. Conocerla. Es interesante, pero en el tiempo de la Reforma hubo los mismos extremistas con la doctrina del Espíritu Santo. Algunos de los anabaptistas fueron extremistas en la obra del Espíritu Santo. Algunos llamados cuáqueros, los cuáqueros fueron extremistas. ¿Y saben cómo nombraron a Calvino? Un teólogo llamado B.B. Warfield dice que Calvino fue el teólogo del Espíritu. Así que los excesos no nos deben hacer perdernos de la perfecta obra del Espíritu Santo para su iglesia. Más bien los excesos deben urgirnos para conocer mejor. Y es por eso que mientras predicaba a través del Evangelio de Juan, deseaba llegar a este texto para poder pasar algunos domingos exponiendo y conociendo la obra del Espíritu para que la iglesia pueda ofrecer una adoración cada vez más excelente. Ahora, lo que intentaré hacer el día de hoy es simplemente exponer uno de los 8 o 9 sermones que terminarán siendo en la iglesia en Guadalajara. Estos 4 o 5 versículos van a terminar siendo como 9 predicaciones en Guadalajara, y aquí solo tomaré el tiempo para hacer una, pero espero que esto sea de bendición para la iglesia. Así que pongan sus ojos en el texto que vamos a enfocarnos en esta mañana, versículo 17. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. El contexto de Juan capítulo 14 es consolación, derroche de consolación. Y es que en el capítulo 14, en el versículo 1, Cristo está intentando consolar a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él ha vivido con ellos por 3 años. Y ahora Él se va y dice: es necesario que yo me vaya, mi tiempo con ustedes es corto. Y entonces Cristo ve que los corazones de sus discípulos se encuentran turbados. Por eso empieza en el versículo 1 del capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. La voluntad del Padre es que en nuestro caminar cristiano nuestro corazón esté bien consolado. Las pruebas son parte de su voluntad, pero en las pruebas Él no desea que el cristiano camine afligido. La voluntad de Cristo, la voluntad del Padre y del Espíritu es que la iglesia esté grandemente confortada. Y en medio de ese contexto Él dice: yo me voy, pero no estén turbados, no deben estar tristes, no deben estar angustiados, porque aunque yo me voy, yo voy al Padre y el Padre también los ama y los va a recibir, amados. Oh manada pequeña, el Padre me recibe a mí y los recibirá a ustedes. Y después continúa el Señor y dice: es más, yo me voy, no porque ya no los ame, sino voy para prepararles el lugar. Voy a morir para preparar un lugar. No es que ya no quiero estar con ustedes. Al contrario, me voy porque quiero estar con ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy a prepararles moradas celestiales. Y es que debes saber esto, amigo. No hay forma en la que por tu propio esfuerzo tú puedas entrar a la gloria y a las moradas del Padre, sino por medio de Cristo. Y aparte de Él no hay entrada sino al infierno.
Por eso les dice, no deben estar angustiados. Me voy para que estén conmigo. ¿Pueden ver cuán grande consolación? Me voy, mis amados, porque les tengo que preparar lugar a través de mi sacrificio en la cruz. Voy a derramar mi sangre, voy a morir, pero porque los amo, para que ustedes gocen de las moradas celestiales. Y después dice, no voy a dejarlos aquí, regresaré por ustedes. No solo voy a preparar lugar, voy a venir por ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo no les puedo mentir, dice Jesús. Vendré a vosotros nuevamente, los voy a tomar para conmigo. Después les dice, no deben estar tristes, no solo por eso, sino que además ahora ya pueden contemplar, ya pueden gozar de la gloria del Padre a través de contemplar mi obra. Por eso le dice a Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía me pides que les muestre al Padre. Ese texto viene en el contexto de consolación. Lo que les está diciendo, no deben esperar hasta el cielo para contemplar la gloria de Dios. Ahora a través de mi sacrificio la pueden contemplar. Ahora Él les dice después, les voy a dar mi poder. No se deben preocupar, porque no solo me voy y les dejo una gran obra, que extiendan el evangelio por todas las naciones, pero les dejo mi poder. Les dejo mi poder. Y en medio de este contexto de derroche de consolación, hermanos, aquí es como si Cristo está dejando a su esposa consolada cuando Él se va. ¿Saben? Dijo Lutero que uno puede saber cuando hay un buen matrimonio, cuando la mujer se queda llorando porque se va, no de alegría sino de tristeza, y cuando el hombre está ansioso de llegar a casa. Dice, ese es un buen matrimonio. Y hermanos, cuando el hombre se va, la mujer se queda afligida en su corazón. Se queda lastimada en su corazón. Ahora imaginen cuando se tiene que ir quizá por un largo viaje, unas semanas fuera de su hogar por necesidad. Y el hombre se detiene, como un buen marido se detiene, ve la cara de su esposa afligida, ve la cara de sus niñas que están llorando, y él se detiene y dice, no me voy a tardar, vengo pronto. Es más, cuéntalo, son 4 días. Es más, si contamos esto hasta son 3. Y si lo ves de esta manera son como 2. Ese es su propósito, consolar su corazón. Y dice a las chiquitas, ¿qué quieres que te traiga? Ese es el propósito de su corazón, que mientras Él se va, ellas se queden consoladas. Él no se jacta porque su familia se queda triste cuando Él se va y las deja en aflicción. Él se detiene para decir, vendré, quédense consoladas mientras me voy. Así nuestro buen marido. Así Cristo, cuando Él se va, Él dice a sus discípulos, vengo. No deben estar tristes, porque yo vendré. Es en ese contexto que Cristo revela la obra del Espíritu Santo. Hermanos, no hay textos más profundos en las Escrituras respecto a la obra del Espíritu Santo como lo tenemos en Juan 14, 15 y 16. Y ese es el contexto. Consolación. El Señor consuela a sus discípulos con esta doctrina y ahora los consuela con la obra y persona del Espíritu Santo. Dicen, no deben estar tristes. Es más, vendrá el otro Consolador. No hay por qué estar afligidos. Vendrá el otro Consolador. Y aunque soy tentado a exponer todo lo que he expuesto en Guadalajara, el reloj aquí me corretea más rápido que en otros lugares. Así que me enfocaré simplemente en el Espíritu de verdad. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo es Espíritu de verdad? En primer lugar, este título nos demuestra su esencia, porque Dios es verdad. El Padre es Padre de toda verdad. Jesús es verdad, tanto que puede decir, yo soy el camino, la verdad
Él es la verdad. Así también aquí, el Espíritu es llamado Espíritu de verdad, y esto nos revela en primer lugar su esencia. Existe un solo Dios que es verdad, pero existen tres personas distintas en este Dios. Por eso el Padre es verdad, el Hijo es verdad y el Espíritu Santo es verdad, aunque hay un solo Dios. El Padre es poder, el Hijo es poder, el Espíritu es poder, pero hay un solo poder. De la misma forma, cuando se dice, enviaré al Espíritu de verdad, Cristo está asegurando que el que envía es tanto persona divina como verdadero Dios de verdadero Dios. Pero este texto no nos revela simplemente lo que el Espíritu Santo es esencialmente, esto es, en su esencia, sino lo que es para nosotros. Hermanos, esto es una distinción básica que debemos tener en mente siempre que hablamos de la doctrina de la Trinidad. Debemos entender en primer lugar lo que Dios es en sí mismo y lo que Dios es para nosotros. Así que el Espíritu Santo es Espíritu de verdad porque es divino, pero es Espíritu de verdad también por la obra particular que hace en la redención. Hermanos, ¿y dónde comienza la obra del Espíritu Santo como Espíritu de verdad? ¿Dónde nos empieza a revelar la Escritura, la obra del Espíritu Santo, para que nosotros lo adoremos por su obra? Podríamos decir, cuando nos revela la verdad. Y eso es parte, como llegaremos en un momento eso es parte de su ministerio como Espíritu de verdad. Pero ¿saben? Si queremos conocer correctamente la obra del Espíritu Santo como Espíritu de verdad, debemos comenzar con la obra del Espíritu en Cristo. Debemos comenzar con la obra del Espíritu en Cristo. Porque es solo lo que el Espíritu hace en Cristo, lo que Cristo después nos da. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí tenemos a Cristo, tiene 12 años, nuestro Señor tiene 12 años y está asombrando a los ancianos de la ley. Dice que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía. Hermanos, ese texto es impresionante. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, ¿no es verdad? Es verdadero Dios de verdadero Dios. Es tan divino como el Padre, o es menos divino que el Padre en algo. Igual en esencia, Jesucristo es verdadero Dios. Pero lean conmigo nuevamente el versículo 52. Y Jesús crecía. ¿Cómo podemos entender que Jesús, quien es Dios, crece si Dios no crece en nada? Dios no crece en conocimiento, Dios no crece en sabiduría. Sí, eso no es algo malo de Dios. Él es tan excelente en todo que no puede crecer en nada. ¿Cómo podemos afirmar entonces si Jesús es Dios que crecía? Porque no solo afirmamos que Jesús es verdadero Dios, sino afirmamos también que Jesús es verdadero hombre. Y como verdadero hombre, por lo tanto, crecía. Es solo porque Jesús es verdadero hombre que podemos decir cosas como tuvo hambre, tuvo sed y se cansó. Es solo porque Jesús es verdadero hombre que podemos decir creció. De otra forma, no podríamos decir de Dios que creció. Dice nuestra confesión
que cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. O sea, cuando Jesús tomó carne, fue hombre como nosotros, sin pecado, pero hombre como nosotros en todo. En debilidad, tanto que pudo tener hambre. En debilidad, tanto que tuvo que crecer en conocimiento, hermanos. Jesús es Dios y como Dios es omnisciente y todo lo sabía, pero como hombre aprendió. He ahí el misterio de la encarnación. Y alguien dirá, ¿y por qué estamos viendo esta doctrina si estamos hablando del Espíritu Santo? Porque, hermanos, es solo por comprender a nuestro Señor Jesucristo que la obra del Espíritu se nos revela a nosotros. Lean versículo 52 nuevamente. Y Jesús crecía en sabiduría. Hermanos, ¿de dónde? ¿Cómo Jesús crecía en inteligencia y en sabiduría de tal manera que impactaba a todos? Estoy de acuerdo con lo que dice un teólogo, que este es el cumplimiento del Salmo 119, capítulo 119, versículo 99, cuando dice de Jesús: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he aprendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿No vemos ahí a Cristo cuando estaba enseñando a los sabios en la ley en el templo? Uno que ha llegado a más sabiduría, uno que ha entendido más que ellos. Pero hermanos, no solo vemos el cumplimiento de Salmo 119 en nuestro Señor Jesucristo, sino además ahí es donde podemos conocer el oficio del Espíritu Santo para con Cristo como Espíritu de verdad. Porque, hermanos, cuando Cristo fue prometido, el Espíritu Santo fue prometido juntamente con Él. De hecho, en el libro de Isaías, donde más podemos conocer de la obra del Mesías, ¿saben cómo ha sido llamado el libro de Isaías? El libro del Espíritu Mesiánico. El libro que más nos expone la venida del Mesías es el libro que más expone la obra del Espíritu del Mesías. Quiero que me acompañen brevemente a algunos textos para comprender esto que estoy diciendo. En Isaías capítulo 42. Vamos a mover nuestras Biblias un poco rápido en este momento para que nuestras mentes sean informadas por la palabra. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Este es un texto general donde se dice: el Mesías vendría y mi espíritu pondré por él para que desarrolle su obra. Ok, vamos a otro texto. Isaías 50, capítulo 4. Isaías 50, capítulo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para el Espíritu Santo. Lo conocemos como Espíritu de verdad, en primer lugar, cuando capacitó a nuestro Salvador para ejercer la obra de mediador. Hermanos, esto ya empieza a dirigir nuestra adoración pura a Dios, ya que en primer lugar esto nos hace comprender mejor la obra de Cristo. Hermanos, ¿quieren saber un lugar donde el Espíritu Santo se esté moviendo? No busquen lugares donde gente se está cayendo y está hablando sin sentido y locura. Busquen un lugar donde Cristo es predicado y ahí podemos decir: la obra del Espíritu está. Porque la obra del Espíritu no es otra sino revelarnos a Cristo. Y aquí tenemos, comprendiendo mejor a través del Espíritu de verdad, la obra de Jesucristo. Hermanos, siendo verdadero Dios, se sometió voluntariamente a su Padre e hizo todo en dependencia a la obra del Espíritu Santo. Él merece nuestra adoración. Él merece nuestra alabanza. Él dependió en todo del Padre, aunque es verdadero Dios, dependió de todo para poder ser nuestro mediador, para poder ser aquel que nos sustituiría en la cruz. Él dependía de todo, aún estando clavado. Era el Santo Espíritu que lo fortalecía cuando Él moría.
Oh hermanos, Él merece, nuestro Señor Jesucristo merece nuestra adoración en su humillación. Él debe ser adorado porque Él es Dios, pero Él debe ser adorado también por lo que Él decidió hacer voluntariamente, depender de todo del Padre por el Espíritu para ejercer su obra de mediador. Y no aprendemos también la importancia de Cristo y su meditación en las Santas Escrituras. Como Dios se lo sabe todo, pero como en su encarnación, Él depende de la obra del Espíritu para hablar palabras de verdad. Y por lo tanto dice que mañana tras mañana meditaba las Santas Escrituras para hablar palabras al cansado. Oh hermanos, Él merece nuestra adoración y nosotros debemos imitarle. Esa es una exhortación fuerte para el pastor, padre de familia en la iglesia y demás. Porque si Cristo dependía de la palabra para hablar palabras de consuelo, ¿cuánto más si el pastor pretende consolar a la iglesia? Esta debe ser su pan diario para alimentar la grey de Dios. Pero hermanos, esto ya nos hace glorificar al Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque Él fue su inseparable compañero. Cristo dio luz a las naciones por el inseparable compañero. El Espíritu Santo dirigió, fortaleció a nuestro Salvador. ¿No merece Él también ser adorado? No nos confundamos. El único que murió en la cruz fue el Hijo. El único que murió en el madero fue Jesús, pero fue el Espíritu que lo capacitó para hacer esa obra. Así que, así como adoramos al Padre porque dio a Cristo, y adoramos a Cristo porque Él se dio, así adoramos también al Espíritu Santo porque Él lo fortaleció y lo capacitó en su caminar. Hermanos, esta es un área que se nos ha olvidado en cuanto a nuestro Salvador y Redentor. Él dependía del Espíritu, tanto que en el Evangelio de Lucas dice que sacaba demonios y hacía milagros por el Espíritu de Dios. Él merece ser adorado. El Santo Espíritu es tanto nuestro Salvador como lo es el Padre y lo es el Hijo. Él es Dios Salvador, que en la redención que Cristo consumó, Cristo la consumó por el Espíritu Santo. Hermanos, esto es algo que debemos meditar y considerar más frecuentemente. Porque dice nuestra confesión a la luz de las Escrituras que cuando Cristo nació fue por medio del ungimiento sobrenatural del Espíritu que Él ejecutó su obra de redención. Cristo merece adoración por su humillación, pero el Espíritu merece adoración por su capacitación a nuestro Salvador. Sé que esto puede ser complicado. Si alguien al final tiene dudas, por favor, acérquese a preguntarme, pero pregúntenme a mí, no le pregunten a alguien más sobre lo que yo creo. Pregúntenme a mí sobre lo que expliqué y con gusto podemos pasar más tiempo. Pero esta no era la única obra del Espíritu Santo como Espíritu de verdad. Cristo había sido la verdad para los discípulos. Cristo, por medio del Espíritu, había proporcionado revelación. Cristo por el Espíritu había proporcionado consolación. Cristo por el Espíritu había hablado palabras de vida, del Espíritu que es vida. Pero ahora Cristo se iba, pero ahora Cristo se marchaba. ¿Qué dice nuestro Señor? Enviaré otro consolador. De hecho es muy interesante, pero vean conmigo el versículo 17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Yo creo que esto significa, junto con otros comentaristas, que el Espíritu de verdad había estado con los discípulos porque Cristo poseía el Espíritu de verdad. Cristo, como el Mesías, había sido ungido con el Espíritu de verdad, pero ahora se iba y dice: el Espíritu de verdad ha estado con vosotros, pero ahora cuando yo sea glorificado, yo lo enviaré en vosotros. Hermanos, esto no está hablando que por primera vez los cristianos van a poseer el Espíritu, que antes solamente era intermitente, a veces estaba, a veces no. Eso es falsa doctrina del dispensacionalismo que rechazamos. El punto aquí no es que el Espíritu no moraba en los creyentes antes.
El punto aquí es que ahora el Espíritu vendría después de la obra de Cristo como Espíritu dado por Cristo, Espíritu de verdad. ¿Y cuál sería la obra del Espíritu de verdad? Bueno, así como en Cristo dio mayor revelación, así el Espíritu de verdad daría mayor revelación. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la iglesia llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí, y entonces comienza la revelación de Dios. Hermanos, Cristo consoló a su iglesia con mayor revelación. Cristo consoló a su iglesia de una forma particular cuando revelaba misterios que nadie conocía. Pero ahora Cristo se iba. No obstante, el Espíritu el Espíritu que ministraba a Cristo, por el cual Él habló palabras de verdad, vendría a ellos y por lo tanto podrían seguir conociendo esta grande revelación. De hecho, abran sus Biblias o regresen al Evangelio de Juan capítulo 14 y vean el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu de verdad revelaría palabras de consolación. Hermanos, esto debe corregir nuestra adoración, porque muchas veces he escuchado comentarios como esto: si yo hubiera vivido en el tiempo de mi Señor Jesucristo, mi vida espiritual sería diferente. Tan solo si yo hubiera podido escuchar sus propias palabras, seguramente que mi vida espiritual sería más fervorosa, pero no me tocó escucharlo. Hermanos, esas palabras no van sino en contra de esta verdad, porque si Cristo habló las palabras por el Espíritu de verdad, y fue el mismo Espíritu que inspiró a los apóstoles para escribir estas palabras, ellas son las palabras de verdad. Hermanos, es por eso que tanta reverencia ponemos a la palabra predicada. Por eso dicen los credos y las confesiones antiguos: la palabra predicada de Dios es la palabra de Dios. Cuando el predicador predica diligentemente encontrando el significado correcto de las Escrituras, es Dios mismo que está hablando. Es Dios mismo que está quebrantando el corazón. Son las palabras de Cristo. No pienses que la voz de Cristo era diferente a la de un hombre. Muchos piensan que Jesucristo, mientras caminó en la tierra, casi brillaba todo el tiempo y como si tuviera hasta algún resplandor alrededor de Él, y casi volaba como si ni pisara la tierra. No, Él era verdadero hombre, verdadero Dios, pero verdadero hombre. Y como hombre, su voz era natural. Tantos que muchos que escucharon su voz física no se convirtieron. Es por el Espíritu de verdad que los hombres conocen profundamente la revelación. De hecho, es muy interesante, pero en Isaías capítulo 49, ya no vayan ahí. Él dice así: ha hecho mi boca como espada. El Mesías está hablando y está diciendo: Dios me ha enviado un don, y este don ha hecho mi boca como espada. En la sombra de su mano me he escondido. Me ha hecho también como saeta escogida. En su aljaba me ha escondido. Dice, Él ha dado tales palabras para mí que cuando yo hable, corte el corazón. Por eso dijeron de Jesucristo: ningún hombre ha hablado como Él. Porque Dios había dado el don a Jesucristo en su humillación, que por el Espíritu hablara palabras de verdad, palabras cortantes. Ok, hermanos, es la misma palabra cortante que tenemos aquí. No por nada en hebreo se dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una descripción de las palabras de Cristo. Esta es una descripción de cómo Él hablaba y penetraba y llegaba a lo más íntimo del corazón. Ok,
el Espíritu de verdad es el mismo que ha inspirado esta palabra. Son palabras cortantes. No seamos engañados. Más bien atendamos las palabras del Espíritu de verdad que se han revelado para poder cortar nuestro corazón, para poder fortalecer nuestro corazón. No pensemos que nuestra vida espiritual sería mejor. Escuchas las palabras de Dios, lees las palabras de Dios. Pero ese no sería el único ministerio del Espíritu Santo para con los discípulos. El Espíritu de verdad sería espíritu de iluminación. No solo espíritu de revelación, pero espíritu de iluminación. El ministerio de Cristo trajo iluminación a los hombres. Así como sanó a los ciegos, así también dio luz en el corazón de los hombres. Pero es la obra particular del Espíritu Santo la que ilumina los corazones ciegos de los hombres. Y eso es lo que el título nos muestra. Porque Cristo había revelado y había abierto los ojos a los hombres. Pero Él se va y Él dice, no se preocupen. El Espíritu de verdad que abre, que ilumina, que enciende la luz, es el mismo que será enviado y estará en vosotros. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Como Espíritu de verdad, el Espíritu Santo nos abrió los ojos. Nos abrió los ojos para ver nuestra condición delante de Dios. Amigo, el Espíritu de verdad tiene el propósito de revelarte tu condición caída y tu condenación delante de Dios. Somos hijos de Adán. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestros pecados nos condenan. No podemos librarnos del pecado. Somos esclavos. Pero si tú escuchas esto y rehusas esa verdad, no es sino evidencia de que el Espíritu de verdad aún no ha tocado tu corazón y sigues en tinieblas y no puedes comprender las cosas espirituales porque éstas se entienden por el Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad no viene a darnos fantasías a la mente, viene a revelarnos nuestra condición delante de Dios. Amado hermano, si tú pudiste ver tu condición caída, tu condición en el pecado, tu condición en el mundo, si tú pudiste contemplar tu esclavitud, si tú pudiste verte sucio ante Dios y decir, miserable de mí, pecador soy, no es sino por el Espíritu de verdad. Es el Espíritu de verdad, no solo que nos hace ver nuestra miseria, es el que nos despierta un poco a la grandeza de Dios. Porque, ¿sabes? Uno puede considerarse muy miserable, pero si no comprende la gloria y grandeza de Dios, nunca podrá entender, nunca correrá a su única salvación. El Espíritu de verdad nos hace ver la santidad de Dios. Nos hace ver que sí, que es justo cuando expulsó a Adán y a Eva por un pecado, porque Él es muy santo. Y el Espíritu viene y nos quita nuestra mente, nos quita nuestros ojos, nos quita el velo y nos hace ver, estamos sucios, estamos en andrajos, estamos caídos. Y no solo estamos así, Dios es sumamente justo. Oh, miserable de mí, ¿qué soy sino gusano de la tierra? La razón por la cual en nuestros días hay tan poca búsqueda de la santidad de Dios es porque en muchas iglesias el Espíritu
no es conocido. Él como Espíritu de verdad te enseña tu bajeza y te enseña la grandeza de Dios para que clames: ay de mí, ¿qué debo hacer para ser salvo? El progreso del peregrino es una clara ilustración de esto. Porque el progreso del peregrino comienza cuando un hombre con un librito en su mano, que es símbolo de la Biblia, empieza a leer sobre él y se empieza a dar cuenta que él está con andrajos y una carga pesada sobre sus hombros. Es evidencia del Espíritu de verdad obrando. Pero noten, uno fue despertado por el Espíritu a su condición peregrino, que en ese tiempo era llamado sin gracia, mientras su familia se quedó en obscuridad. Y es que la salvación no es la voluntad de hombres, sino la voluntad de Dios. Y mientras que uno en la familia puede darse cuenta de su corrupción y puede darse cuenta de la majestad de Dios y de la necesidad de un Salvador, otros pueden quedar en su ceguera. Otros pueden quedar sin contemplarla. Otros pueden venir y estar en muerte espiritual. Oh, ¿cómo estás tú esta mañana, querido amigo? Puedes ver tu miseria o te retumba en los oídos cuando escuchas que eso eres. Porque eres miserable, oh pecador. Eres miserable y estás condenado al juicio eterno. Oh, tus pecados te sumirán a Tofet, como dice el peregrino, al lago que arde con fuego. Pero escuchas esto: si eso te turba, si eso te molesta y te hace crujir los dientes, no es evidencia, sino de que no posees el Espíritu de verdad. Pero hay algo más que hace Cristo, que hace el Espíritu de verdad, y es revelarnos la gloria de Cristo. Porque no es suficiente que nos consideremos pecadores, porque no es suficiente que consideremos a Dios grande en majestad. Porque si eso pasa, no hay mucho de esperanza en nosotros. Porque la salvación no consiste en mostrarnos que somos pecadores para que ahora nos portemos bien. La salvación consiste en revelarnos a Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 2 se nos describe lo que hace el Espíritu de verdad en nosotros. Versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es eso? Algunos hablan visiones, algunos hablan sueños. No, eso es el Evangelio. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las promesas del Evangelio, y Dios las revela a quien le ama. Pero Dios nos las reveló a nosotros versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 2, versículo 3, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, amigo, aquí has escuchado el evangelio frecuentemente. Aquí has escuchado continuamente hombres decirte: eres pecador, mereces el juicio de Dios. Y has escuchado hablar de Jesucristo, aquel que siendo Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y en la cruz murió, pero no por sus pecados, porque Él era santo y justo, sino moría por nuestros pecados. Pero dice Pablo, después de haber predicado el evangelio, si nuestro evangelio sigue encubierto, o sea, si no lo pueden ver todavía, escuchen, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Cristo, el cual es la gloria, es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, mi amigo, si tú
no te ves pecador, si tú no te ves miserable, y si no ves a Dios grandioso, y si no ves a Cristo hermoso, si cuando lo contemplas en la cruz, no a través de imágenes, pero a través de su palabra, no puedes ver su hermosura, no es que Él no sea hermoso, es que tú estás ciego, querido amigo. Es que tú estás ciego y no puedes ver su belleza. Esta es la razón por la cual muchos batallan en la vida cristiana. Porque muchos pueden pensar ser cristianos. Muchos pueden pensar vivir la vida cristiana. Pero les es tan difícil. Les es tan difícil guardar sus mandamientos. No que no sea difícil, pero su caminar es tan pesado todo el tiempo. Un pequeño sacrificio les parece tan grande. Guardar los 52 días los 52 domingos del año. Pertenecer a una iglesia local. Servir a los hermanos, darme a mi familia, entregarme a mis responsabilidades como padre, tener devocional en el hogar. Eso es tan imposible. Pero la razón por la cual para muchos esto es imposible es porque la gloria de Cristo no les ha sido revelada. Porque aquí dice Pablo, yo todo lo soporto por Cristo. Yo soy siervo de Cristo porque lo puedo ver, veo su hermosura, veo su excelencia, veo su magnificencia. ¿Y qué son estas cadenas? Esa es la razón por la cual, es más, tú puedes ser miembro de esta iglesia y aún estar en tinieblas. Déjame preguntarte, tú que dices estar en Cristo, ¿te ha resplandecido la gloria de Jesucristo? No te estoy diciendo si la conoces aquí. Te estoy diciendo si la conoces aquí. Te estoy preguntando si tu vida es un reflejo de uno que camina por su gloria. Si tu vida es uno que camina para adorarle. Porque si no, teme. Quizá no has contemplado su gloria. Y todo aquel que no ha contemplado su gloria perecerá eternamente. El Espíritu honra su palabra. Las revelaciones de Cristo no son imágenes. Las revelaciones de Cristo no es intentar figurar su rostro. La revelación de Cristo es la contemplación de su palabra en nuestros corazones por el Espíritu. Por eso hay muchos que dicen, sí, en esta iglesia está el Espíritu. Y ¿saben? La palabra no es central a esa iglesia. No. ¿Quieres saber dónde se mueve el Espíritu? Donde su palabra es predicada. Porque el Espíritu honrará su revelación dada a los apóstoles para iluminar los ojos. Hermanos, hemos sido salvados por la obra del Espíritu. Es verdad, el Padre nos ha salvado. Es verdad, el Hijo es nuestro Salvador. Pero es verdad, el Espíritu nos ha salvado. Él es nuestro Salvador. ¿Qué hizo en nosotros, niños? Presten atención lo que nosotros esperamos que algún día el Espíritu haga en ustedes. Piensen así, imaginen que están en un cuarto y ese cuarto no tiene luz. ¿Y saben, niños? En ese cuarto hay ratas, hay cucarachas, hay mucha basura, hay excremento por todo lado y ustedes están muy a gusto ahí. Están tranquilos, se pueden acostar en ese lugar y no sienten mal, sienten que las ratas caminan entre ustedes y no pasa nada. ¿Saben qué hace el Espíritu? No viene a susurrarnos nueva revelación. Viene a iluminar el cuarto. Y entonces obra el Espíritu de verdad, iluminando nuestros ojos. Y ahora, niños, ahora pueden contemplar la suciedad de ese cuarto. Y no solo ven la suciedad, ven que allá hay otro cuarto limpio, resplandeciente, blanco. El cuarto ya estaba ahí, pero tú estabas ciego para verlo. Esa es la obra, amados hermanos, del Espíritu en nosotros. Que habiendo escuchado la palabra de verdad, no nos resplandecía el Evangelio, pero por la obra del Espíritu Santo hemos llegado a contemplar la suciedad en la que vivimos y la hermosura y excelencia que hay en Cristo. Pero si tú después de esto estás a gusto en tus tinieblas, teme,
porque en tus tinieblas morirás. Una cosa más. Hermanos, adoremos al Espíritu por su obra de salvación en nosotros. Él merece ser adorado. Hermanos, de nada nos serviría la obra de Cristo si no es porque el Espíritu nos ha iluminado nuestra mente. De nada nos aprovecharía, así como al niño en el cuarto, de nada le aprovecha saber que allá había un cuarto de luz si no ha sido iluminado. Es el Espíritu el que nos revela la gloria de Cristo para poder abrazarla. Es el Espíritu que nos une a Cristo. Es el Espíritu que nos da vida. Porque dice más adelante, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es por el Espíritu que somos integrados, somos injertados a la vida en Cristo. Pero una cosa más por la cual el Espíritu debe ser adorado. Hermanos, Él es el que nos sigue iluminando y sosteniendo para seguir contemplando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que nos sigue transformando. Hermanos, es el Espíritu que nos inicia en la vida cristiana y es el Espíritu que nos sostiene. ¿Y cuál es su obra particular? Podríamos tardarnos otras 2 o 3 horas hablando de la obra del Espíritu Santo en todas sus diversas acciones, pero aquí solo nos estamos enfocando en el Espíritu de verdad. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo como Espíritu de verdad en el sostenimiento de nuestra vida cristiana? Revelarnos más y más de la gloria de Dios. Escuchen esto. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es el Espíritu que continúa sosteniendo. Hermanos, por eso Pablo oraba. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oh, hermanos, la palabra es central a la vida cristiana. La palabra es por medio de la cual nosotros somos confortados para seguir, somos instruidos para seguir, somos consolados para seguir, somos alentados. Hermanos, el propósito de la palabra predicada no es solo llenar su mente. El propósito de la palabra predicada es tocar su corazón con la verdad aquí. No por medio de manipulaciones, no por medio de estrategias humanas, no por medio de cambios de luces, no por medio de hacerlos llorar con historias bonitas o historias tristes. Es tocar sus corazones con la palabra para que ustedes puedan ser movidos a obedecer al Señor. Hermanos, esto es un gran alivio para el predicador. ¿Saben? Yo creo que lo ideal es que una iglesia tenga un predicador o varios predicadores y aquellos vivan en esa iglesia 50 o 60 años predicando cada domingo. Pero saben, hay veces que vienen luchas al predicador y dicen, caramba, otra vez me tiene que escuchar la iglesia. Pobre iglesia, otra vez yo tengo que predicar. Pero esto es un gran consuelo para el que predica, porque el que predica no viene a agradar a los hombres. El que predica viene a dar la palabra de Dios, sabiendo que es el Espíritu Santo que los va a instruir. Y esto pone en ustedes una correcta apreciación de lo que hace el predicador. El predicador es simplemente un instrumento inútil, es un instrumento frágil, es un instrumento con fallas, es un instrumento con errores. Oh, pero en él no está su esperanza, amados, sino en el Espíritu de verdad que revela
las glorias de Cristo para que ustedes caminen. Claro, deben respetar a sus pastores, deben amarlos, deben honrarlos, deben ofrecer respeto. Pero en última instancia, no son ellos sus salvadores. No son ellos los que les revelan las cosas espirituales. Es el Espíritu de verdad el que merece adoración, el que merece alabanza. El predicador es solamente un vaso de barro limpio para echar el contenedor de lo que es hermoso, su palabra, y esperar con la palabra de predicación que la iglesia sea confortada. Hermanos, que eso les dé una visión de cuánto debemos preparar nuestros corazones para venir al día del Señor. David oraba: abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Abre mis ojos por tu Espíritu para que cuando yo escuche la palabra, no sean solo mis oídos y mi mente que sean informados, pero que sea mi corazón tocado por tu palabra, que sea mi corazón un recipiente de la obra de tu Espíritu. Hermanos, nuestra salvación es trinitaria de inicio a fin. Nuestra salvación es del Trino Dios de inicio a fin. Vean esto. Fue el Espíritu de verdad que capacitó a nuestro Salvador para que ofreciera perfecto sacrificio. Fue el Espíritu de verdad que nos abrió los ojos para tomar. No, fue el Espíritu de verdad que te dio fe y arrepentimiento para poder creer y abrazar a Jesús. Es el Espíritu de verdad que te sostiene iluminando tus ojos para contemplar la gloria de Jesucristo. Hermano, tu salvación es trinitaria. Es Dios, Espíritu Santo, que te sostiene hasta el final por la obra del Padre, por los méritos de Cristo, pero por su eficaz poder. Oh, hermanos, que busquemos continuamente adorar al Espíritu, caminar en obediencia a sus mandamientos para poder contemplarle más, para poder disfrutar más de su obra en nosotros, para poder glorificarle por lo que Él ha hecho. Amigo, ¿qué hacer si tú no has podido ver? Haz de esta palabra, haz de la ley de Dios y de su evangelio tu meditación continua, porque es por medio de la palabra que Él abrirá los ojos de los ciegos, abrirá los oídos de los sordos. Oh, si tú estás en esa necesidad actual y dices: no veo, pero quiero; no escucho, pero quiero; conozco de que soy pecador, pero no me duele; conozco la gloria de Dios, pero no me asombra; conozco del sacrificio de Cristo, pero no lo abrazo como mi Salvador. Oh, yo te digo esto: abrázate de su palabra más y más. No tienes otra esperanza. Por eso decimos, como el antiguo himno decía, este himno es llamado Veni Spiritus Creator. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Oh, hermanos, es por eso que la iglesia es llamada neumatológica. Neuma viene de espíritu, y lo que quiere decir esta palabra es que la iglesia es viva. La iglesia está viva porque el Espíritu es quien se mueve en ella. Es la palabra que es viva porque el Espíritu es quien se mueve por ella. Hermanos, lo que estamos a punto de celebrar, la Santa Cena, pan y vino, no debemos olvidar que esto es un memorial, que esto es una remembranza, que el pan se queda en pan y el vino se convierte en vino. No hay ninguna transformación. Pero, hermanos, así como la palabra predicada no es solamente un hombre hablando a otros hombres y ya, no es simplemente una lección de teología donde las personas vienen a aprender y ya, sino es una predicación viva donde estamos esperando que el Señor está tocando el corazón, instruyendo, alentando, consolando, exhortando, limpiando. De la misma forma, la Santa Cena, por el Espíritu de verdad, es más que un mero memorial. Esta es
la operación del Espíritu Santo, donde nos revela como Espíritu de verdad a Cristo. ¿Qué nos revela el Espíritu de verdad en el pan y en el vino? Nos revela, hermanos, no solo a nuestra mente, ya lo sabes, amado hermano, ya sabes que Cristo murió por ti, pero así como ya podemos saber muchas cosas de la Escritura, pero cuando el Espíritu obra, nos ilumina y nos hace entenderlas mejor y abrazarlas mejor, así también lo que hace el Espíritu de verdad cada semana que celebramos esta Santa Cena es revelarnos más de el sacrificio de Cristo por nosotros. Eso hace el Espíritu de verdad. No solo vamos a recordar su muerte, vamos a esperar que el Espíritu de verdad nos haga gozar más su muerte, nos haga encendernos más por su muerte, nos haga alentarnos más por su obra, nos haga abrazar más su sacrificio, nos haga comprender más su gracia. Hermanos, el Espíritu de verdad nos asegura de la obra de Cristo por nosotros.